¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo reunidos una tarde más de sábado para disfrutar de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para nuestros corazones, y sin duda también para que podamos advertir lo que Él anhela para nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio a esta nueva reunión y lo vamos a hacer orando y pidiéndole al Señor que nos prepare y nos guíe. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por una tarde más en donde tú puedes manifestarte a través de tu palabra, enseñarnos, Señor, todo aquello que tú deseas que apropiemos en nuestros corazones y experimentemos en nuestra vida. Y sobre todo, Señor, que a través de todo lo que tú hoy día tienes preparado para nosotros, podamos tomar decisiones que coincidan con tu anhelo, Señor. Ese anhelo que tienes de que vivamos para ti, de que sintamos, Señor, ese deseo de ser siervos y por sobre todo, Dios, de agradarte, no solo con nuestra vida y nuestro testimonio, sino con todo nuestro quehacer diario, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos estás brindando, y no solo a esta iglesia, sino a muchas más, Señor, a pesar de todos los inconvenientes, seguir conectados, Señor, seguir unidos y seguir con lo que tú has pedido desde un principio, que es compartir tu evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la iglesia de Quilpué. Gracias por cada uno de los que la componemos, Señor, y por aquellos que están llegando de invitados a oír las predicaciones que tú tienes destinadas para este pequeño grupo, Señor, que es fiel a ti, Dios, y te busca permanentemente para profundizar, Señor, en tu conocimiento. Bendito seas, Dios, por dignarte a enseñarnos, Señor, y a guiarnos a través de las Escrituras para no solo conocer lo que viene, sino conocerte principalmente a ti con ese amor que tú también nos tienes a nosotros, Señor. Un amor profundo e inigualable. Bendito seas, Dios. Todo esto te lo pedimos y agradecemos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos llegando a la última prédica de estos mensajes que Jesús le dictó a Juan, el discípulo amado. Y sin duda que estos 7 mensajes tienen una culminación, y esa culminación tiene que ver precisamente con las 2 últimas iglesias que vamos hoy día a estudiar, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Pero para ir comenzando todo esto, yo me estuve preguntando toda la semana ¿por qué Dios ha hecho tanto énfasis en estos 7 mensajes, particularmente en este tiempo de pandemia? ¿Por qué el Señor ha buscado hacernos ver nuevamente mensajes que habíamos visto con anterioridad, no solo una, sino varias veces, en este tiempo? ¿Por qué esa prioridad en que pudiésemos nosotros entender principalmente el requerimiento que tiene Dios con respecto a la respuesta que debemos dar a cada uno de estos 7 mensajes, que son a las 7 iglesias de Asia Menor? Y yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Saben ustedes qué vamos a experimentar en el milenio? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en el milenio? Tiene preparado algo que Él creó hace ya casi 6.000 años, el huerto. ¿Qué vamos a vivir nosotros en el milenio? Obviamente con las diferencias. El huerto de Getsemaní es un huerto pequeño, pero esto va a ser extendido a toda la humanidad. Todo el mundo lo va a experimentar.
la perfección, la salud, la sanidad, la longevidad, el alimento, el buen clima, el que nadie tenga carencia de nada, que podamos disfrutar de la presencia del Señor, que podamos vivir en armonía unos con otros, y no solamente a nivel de personas, sino interactuando también con el reino animal. El reino animal va a ser muy amigable con los hombres y los hombres muy amigables con el reino animal. O sea, de hecho, todo lo que Dios creó en su complejidad absoluta, ¿sí?, se desarrolló en una zona específica cerca de Asia Menor también, donde él instaló el huerto y donde puso al hombre y a la mujer para que disfrutaran todo lo que él tenía. Y lo que él les demostró fue una sola cosa: amor. ¿Ok? Ahora, de esa creación perfecta, solo ha quedado algo, una sola cosa de todo lo que él creó: la familia. Y la familia hoy día es lo más preciado que nosotros podemos tener. Todos estos mensajes que hemos estado estudiando, más los dos de hoy día, contemplan que tus decisiones puedan llevar o llevarte, dependiendo del rol que cumplas en tu familia, a salvaguardar la familia de acuerdo al plan divino de Dios. ¿Qué busca Satanás? Que ya convenció a Eva en el huerto y en el jardín la embaucó y fue embaucado también Adán, y el pecado entró en el hombre, y por causa del pecado la maldad en el mundo y la enfermedad y todo lo que de ahí se ha ido derivando, que ha sido siempre de menos a más. Y cuando viene Satanás y sabe perfectamente que lo único que se rescata del huerto es la familia, ha intentado desde el principio, ¿sí?, destruirla. Hasta ahora, la familia es lo más preciado que podemos tener. Y de verdad, si es así y sentimos un gran amor por cada uno de los integrantes de esa familia, partiendo por uno mismo, porque uno se debe amar a sí mismo, podemos concluir que lo único que nosotros pudiésemos desear y querer es que la familia de verdad prospere, se una, se relacionen, se amen, se respeten, se acompañen, se conjuguen, se comuniquen como familia con Dios, y si no es posible eso, porque tal vez no todos los integrantes aún pertenecen a la familia de Dios, ¿sí?, pero sí perteneces a una familia en donde a lo mejor hay algunos que sí son creyentes, o por lo menos uno, ese uno esté enfocado en ser una luz para su familia, un vínculo de unión para la familia, un emisario divino dentro de esa familia. Por lo tanto, la única manera que yo creo podemos salvar nuestra familia es entendiendo que los primeros 5 mensajes nos hablan de la manera en cómo la familia se puede destruir. Se puede destruir porque tú perdiste tu primer amor por Dios y lo has puesto por cualquier otra cosa que no sea el Señor. Se puede perder la familia porque de algo no te has arrepentido y por consiguiente no has apropiado el perdón que ya extendió Dios desde la cruz de Calvario a tu vida. Por lo tanto, tú tienes algo en tu corazón que no has entregado con arrepentimiento para que haya un cambio de mente en tu vida, y eso obviamente está impidiendo recibir más bendición. También porque debes extirpar falsas doctrinas, como es el caso del mensaje que Jesús le dio a Juan a la iglesia de Tiatira, y también porque tienes que despertar espiritualmente, y finalmente porque todo esto
que se resume en el mensaje que le dio Juan a la Odisea, hacen que, de alguna manera, todas tus condicionantes, todas tus actitudes, todos tus pensamientos, todas tus ideas, conjuguen con la destrucción de la familia. O por lo menos no tener una familia asociada, sino disociada. O no tener una familia basada en las uniones en el amor de Dios, sino en las circunstancias en que la familia se puede estar desenvolviendo. Entonces, llegamos a estos dos grandes mensajes que Dios da a dos pequeñas, humildes y débiles iglesias, Esmirna y Filadelfia, que tienen cierta particularidad, y esa particularidad es que son humildes y fieles. Humildes no tiene que ver con la condición social o económica, sino estamos hablando de la humildad del corazón. Y estas dos iglesias tenían también una particular condición con respecto al entorno en donde se movían. Ellas eran iglesias perseguidas, ¿sí? Iglesias perseguidas porque hablaban de Cristo, iglesias perseguidas porque hablaban de la gracia, iglesias perseguidas porque hablaban de la salvación, iglesias perseguidas porque negaban que la salvación se pudiera obtener por cualquier otro medio que no fuese la sangre divina de Cristo en la cruz. Eran perseguidas porque estaban en contra de las falsas doctrinas, de doctrinas que estaban siendo utilizadas para formar religiones, y en fin, eran perseguidas por su manera de vivir, por su condición de ser muy apegadas a la palabra, de repente hasta ciertamente estrictos con respecto a la palabra, sin ser reglistas, pero la característica de estas dos iglesias eran eso, que eran iglesias perseguidas. Pero así es que por esta condición Dios también las alaba sin reservas. O sea, dice, wow, o sea, cómo en las condiciones en las que se encuentran permanecen fieles, permanecen perseverantes, permanecen gozosas. ¿Okay? Por lo tanto, son, mejor dicho, estas dos iglesias las que hoy día debieran ser nuestro objetivo, poder tener las cualidades de esos creyentes y no quedarnos solamente con las virtudes de las primeras 4 iglesias que estudiamos, de Éfeso a Sardis, no considerando la Odisea, que teniendo algunas virtudes Dios siempre encontró algunas objeciones. A diferencia de estas dos iglesias, Dios no halla ninguna. Así que vamos a comenzar leyendo lo que dice Juan en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2, del versículo 8 al 11. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Podemos partir con algo que es fundamental. Esta iglesia sufría de tribulación. Esta iglesia sufría de angustia, de persecución, de problemas de toda índole, de menosprecio,
menoscabo, de ser consideradas totalmente inoperante, no podían conjugar con la sociedad del momento en la que ellos estaban. También dice, y tu pobreza, pero hace alusión en el paréntesis que sigue a eso, en donde Dios le dice, pero tú eres rico. ¿Por qué le dice esto? Porque el que confía en Dios, nada teme. El que confía en Dios, nada le faltará. Y al que confía en Dios, finalmente Dios lo prosperará. Tiene que hacerle vivir experiencias que hagan muy valiosa la bendición que va a llegar posteriormente a la vida de ese creyente. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y está con esto diciéndole a esta iglesia y a todos los que de alguna manera quisiéramos pertenecer a Esmirna, ¿sí?, que vamos a tener padecimiento. ¿Ok? Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y esto haciendo alusión a lo que le pasó a José. ¿Sí? Pero por una sola razón, es para ser probados. Ahora, dice, tendrás tribulación por 10 días. No significa que solo 10 días estarás en la cárcel. No tiene que ver con esa cantidad de días específicamente, sino probablemente porque el estar en esa condicionante, por ser perseguido, por la blasfema, porque te hayan acusado, por lo que sea, ¿sí?, va a significar que durante 10 días probablemente tu tribulación, tu problema, tu situación va a ser muy, muy sofocante, pero no significa que por eso él no va a seguir siendo fiel, ¿sí? Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. A pesar de vivir esta iglesia Esmirna en una ciudad muy bella, con gran riqueza, Jesucristo alabó la capacidad de la iglesia de Esmirna, ¿sí?, por la vehemencia en soportar las pruebas. Eran creyentes que, soportando sus pruebas y también la pobreza económica en la que probablemente se manejaban, tuvieron la abnegación en guardar sin mancha el testimonio de Jesús. O sea, nunca se avergonzaron de hablar de Cristo, jamás se avergonzaron. Por eso él alaba esto, que no temieran lo que iban a padecer. Y esta fue una de las mayores alabanzas que puede recibir una iglesia de parte de Jesús, ¿sí? Y lo único que le dice Jesús como una especie de instrucción a esta iglesia es, mantente fiel, permanece fiel, ¿sí?, y yo te voy a dar la corona de la vida. Ahora, la iglesia de Esmirna era una hermosa provincia romana donde habían grandes recursos económicos y tenía una gran actividad comercial, ¿sí? Pero la pobreza de los creyentes era extrema, se encontraban económicamente necesitados y probablemente, aunque Jesús les había dicho que eran ricos espiritualmente, tenían que vivir esta etapa para a lo mejor llegar después a ir dándose cuenta de que nunca les faltó nada o que nunca les iba a faltar nada. Pero la principal objeción que encontraban este grupo de creyentes la tenían de parte de los judíos que vivían en esta provincia romana. Y los judíos, obviamente, como vemos al principio en Mateo, cuando Dios se presenta delante de toda la congregación judía, habían judíos que no tenían nada que ver con las ideas de Jesús y ni siquiera con las ideas que antes se habían esgrimido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, probablemente eran estos mismos judíos, ¿sí?, los que empezaron a cerrar puertas y dejando en esta paupérrima condición a los que pertenecían a la iglesia de Esmirna. A pesar de todo esto, los que pertenecían a esta iglesia permanecieron fieles y no destruyeron el testimonio que Dios les había dado para entregárselos a otros. Y probablemente la iglesia fue captando más personas, porque definitivamente el amor de Dios es un amor que es imposible de rechazar, ¿sí?, aun cuando sabemos que finalmente muchos lo van a hacer. Ahora, la palabra pobreza en este entorno significaba carecer de todo. Así es como se entiende la extrema pobreza de la iglesia de Esmirna.
Hoy las iglesias hablan de la doctrina de la prosperidad, pero acá vemos que la gloria de esta iglesia se centraba en su pobreza. El hecho de ser pobres, de no tener un lugar, de no tener a lo mejor dónde congregarse, de no tener elementos, en fin, lo que hoy día muchas iglesias gustan de tener y se, y se, y se muestran no sé, con grandes eh, bienes, ¿sí? Y yo no quiero con esto hacer un alcance mucho más allá de lo necesario, pero por ejemplo nosotros en la iglesia de Quilpué no tenemos nada, ¿sí? Y, pero, pero no significa que no lo tenemos todo. Yo creo que todo lo contrario. Eso ha hecho exacerbar lo que sí realmente tenemos. Y es un amor por la palabra, es un amor por los hermanos, es un amor por las almas, es un ministerio de oración del cual muchos de la iglesia pertenecen a este ministerio, un ministerio de reconciliación, un ministerio precioso. Por lo tanto, ¿qué está diciendo con esto eh, Jesús? Primero, yo quisiera eh, expresar que nada mejor para Dios que iglesias pequeñas, células pequeñas, en donde cada uno de los que la componen, ¿sí?, son conocidos. No son un número, no son solo una persona. Es alguien muy particular. Es un hijo de Dios, conocido por todos en la iglesia, y ese conoce a todos los de la iglesia. Y eso yo creo que es fundamental, porque también de esa manera Dios permite no solo el conocimiento de cada uno de los que componen la iglesia, sino que es mucho más fácil poder acceder a la enseñanza de esas personas con una particularidad, y es que te puedes enfocar en ella, ¿sí? Puedes darle tiempo a esa persona, puedes compartir con esa persona, puedes dirigir enseñanzas particulares a esa persona, de la misma manera como Jesús lo hace conmigo y contigo, de manera particular. Ahora, a Dios le agradó tanto el testimonio de la fe de esta iglesia que no tiene ningún reproche para ella. Esta es una iglesia, como muchas veces nosotros decimos, y también como lo dice la palabra, de olor fragante. Qué hermosura cuando sube la oración de creyentes que se asocian a esta iglesia, y Dios puede recibir esta oración y puede hacer una inhalación y decir, estas son oraciones de olor fragante. ¿Cómo no enviar respuesta de olor fragante? Cristo aprobó la fe de un creyente que persevera en el amor a Jesús. Y Cristo aprueba la fe de un creyente que persevera en su amor a Jesús, ¿sí? Es un testimonio abnegado, es un testimonio humilde, es un testimonio veraz, es un testimonio en donde no expresas, hoy que estoy todo bien, no, sino que eres honesto al decir de repente que la estás pasando mal, que la estás pasando bien, que la estás pasando más o menos, que has tenido carencias, que has tenido bendición, que has tenido también de repente áreas oscuras en episodios de tu vida. Ese es un testimonio de verdad alentador, porque no nos mostramos como alguien diferente a aquellos que están oyendo, tanto creyentes como incrédulos. Por eso la soberbia y el orgullo, ¿sí?, la hipocresía, son pecados, en tanto la humildad es una virtud, y esta era una de las mayores virtudes que tenía esta iglesia, y también la otra que vamos a estudiar en breve. Por lo tanto, los fieles de Esmirna habían entendido que la principal virtud que va a existir y que existe en el reino de los cielos es la humildad, y que no pueden tener otra diferente a esa, ser humildes. Y eso significa
estar delante de la palabra y humillarse delante de la palabra, estar delante de la palabra como estar delante de Dios y humillarse delante del Creador. Es estar delante de la palabra y estar delante de Dios y considerar a Jesús de la misma manera y arrodillarse delante de Él. Por eso, las verdades del reino solamente pueden ser enviadas para gente que tiene humildad de corazón, porque son los únicos que van a poder recepcionarla, la van a poder atesorar y la van a poder compartir. Si no eres humilde, puedes escuchar las mismas virtudes de la vida de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, y puedes tenerlas súper especificadas, conocer su significado, saber dónde están en la palabra de Dios, en la Biblia, en qué capítulo, en qué libro, cuál es el versículo, pero de nada sirve si tú no has recibido esto con humildad para que se posen en tu corazón y de verdad sean preciosas y maravillosas perlas que están para ser sacadas, ¿sí?, en los momentos precisos, no solo para ayudarte a ti mismo, sino para ayudar a otros. Jesús dijo, bienaventurados los humildes de corazón. ¿Quiénes son los humildes de corazón? Los mansos, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Con esto no te quiero decir que Dios no tenga considerado galardonearte en esta vida, y me refiero también en esta vida y en el milenio, sino también va a ser en el cielo. O sea, los galardones van a estar para aquellos que son humildes, ¿sí? Y aquellos que son humildes con todo su ser son aquellos como los creyentes de Esmirna, porque ellos se interesaban más en la obra de Dios, se interesaban más en el pueblo de Dios, ¿sí?, que en los que le podía suceder o lo que le podrían hacer aquellos que estaban en contra de Jesús. Los mansos no son agresivos, tampoco son altivos, tampoco son soberbios, tampoco son orgullosos, no son hipócritas, son humildes, son humildes. Y el bálsamo de Jesús para la iglesia de Esmirna fue, no temas nada, ¿sí?, lo que vas a padecer, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos, ¿sí? No temas, porque yo voy a estar oyendo tu clamor y responderé tu clamor. No temas, porque nada te faltará. Yo tengo huestes espirituales, ¿sí?, de bondad infinita a tu alrededor para que te cuiden, te protejan y te guíen y te busquen y te salven. Esa es la confianza que tenían los creyentes de Esmirna, y esa confianza se manifiesta en decir humildemente, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí, Dios? Y Dios te responde, eres mi hijo. Y si eres mi hijo, yo haré todo por ti. Y eres mi hijo de olor fragante. O sea, y ese olor fragante es el olor que despide y emana un corazón humilde. Los creyentes de Esmirna pasaron por muchas cosas duras, cosas amargas, ¿sí? De ahí su nombre, Esmirna, es amargura. En el Antiguo Testamento, la mirra debía ser molida antes de que pudiera ser quemada en el altar del incienso y luego presentarse como una ofrenda de olor grato, suave al Padre. Este era el camino por el que andaba esta iglesia. Tenían que ser molidos. La mirra tiene que ser molido. Y de ahí, cuando se quemaba, expedía este olor fragante, ¿sí? La iglesia de hoy, los creyentes de hoy necesitan ser molidos, quebrantados, necesitan ser desmenuzados para que su devoción corresponda a lo que significa ser humilde y para que también la esencia del carácter de Cristo, ¿sí?, lo inunde el corazón y a través de esa experiencia de poseer el carácter de Cristo, ¿sí?, este carácter se manifiesta en las personas que son creyentes con esta virtud de la humildad y la gente lo puede apreciar, ¿sí? Un gesto amable, una disposición a servir, una disposición a la entrega, una disposición a postergarse para que sean otros los que vayan primero. Espiritualmente hablando,
la iglesia de Éfeso estaba en peligro ya que estaba a punto de abandonar su primer amor. De la misma manera nosotros nos encontramos en gran peligro cuando nuestra vida espiritual está siendo dominada, ¿sí?, por el contentamiento. Entonces, esta iglesia nunca perdió ese principio fundamental, y por eso se hace mención en Éfeso, que fue el primer mensaje que estudiamos, que cuando se pierde el primer amor, que es el amor a Dios, ¿sí?, otro toma el lugar de ser primero. Y eso, por lo general, es el contentamiento que te produce algo, el orgullo que te produce algo, la mentira que te produce algo, el pecado que te produce algo. Por lo tanto, es imprescindible que aquellos creyentes que pertenezcan a la iglesia de Esmirna no solamente sean humildes, sino que entiendan que la humildad parte por considerar a Dios el primer amor. La causa de la pobreza de la iglesia de Esmirna era parte también de un testimonio precioso. ¿Por qué? Porque a pesar de tener carencias, nunca le faltó nada. Y eso radica en la promesa que Dios les hace: no temas nada, yo estaré con ustedes. Finalmente, ellos comprendieron que debían tomar su cruz, negarse a sí mismos, renunciar a todo lo que poseían, pero principalmente con las cosas que tenían que ver con su corazón. Era una iglesia pobre, así que lo poco y nada lo pudieron a lo mejor compartir, pero no se trataba del desprendimiento de esas cosas. Pero sí, fundamentalmente, era el deseo de poder expresarle a Dios el desprendimiento de sí mismo. O sea, morían permanentemente a sí mismos. Ahora, no creo, al igual que no lo creo en los tiempos de ahora, que morir a uno mismo sea fácil, porque esta es una lucha constante que estamos teniendo dentro de nuestro corazón entre la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Por lo tanto, es una lucha constante. Y con mayor razón nosotros tenemos que albergarnos, ¿sí?, bajo el amparo de las alas de Dios y simplemente decirle: Señor, ayúdame. Señor, yo te necesito. Yo no puedo hacer esto solo. Es como cuando tú estás enfermo y sabes que el único que te puede ayudar es Dios. Entonces búscalo a Él primero. Pero el grave problema de la mayoría de los creyentes es que después de que Dios sana, se olvidan. Y ya pasa a ser Dios el primer amor, si es el caso. Entonces, la iglesia de Esmirna es un testimonio fiel en contra de doctrinas que, por ejemplo, hoy día se están escuchando en todas partes, que es la doctrina de la prosperidad. También es una iglesia que manifiesta en todos los sentidos de lo que significa la humildad, el deseo de no mostrarse ni avaros, ni avariciosos, ni orgullosos, ni vanagloriosos, sino simplemente toda su base doctrinal era la palabra de Dios. Y la base doctrinal de la palabra de Dios no contempla todas aquellas doctrinas, por ejemplo, falsas, que Dios le dice a la iglesia de Tiatira que debe extirpar de sus corazones. Esta iglesia es una iglesia maravillosa, ¿sí? Probablemente es una iglesia donde la constante del crecimiento espiritual y ser humildes de corazón la caracterizaban. Yo me gozaba leyendo acerca de esta iglesia por una sola causa. Nosotros somos una iglesia pequeña, somos una iglesia humilde, somos una iglesia que por estas casualidades de la vida se llama Iglesia Cristiana de Quilpué, porque no le voy a llamar Iglesia Cristiana de Quillota si hubiésemos estado allá. O sea, no tiene ningún nombre como para vanagloriarnos del nombre, simplemente es un nombre para podernos identificar. Somos una iglesia que la compone no mucha gente. Yo creo que entre los que estamos y los que se han ido y los que están por volver, seremos, qué sé yo, 60 personas, no creo que seamos más, pero hemos hecho una labor silenciosa, humilde, en llevar a muchas personas a Cristo, ¿sí? Y probablemente
ese sea uno de los mayores orgullos que tenemos, sin necesidad de que nos sintamos orgullosos por eso, porque es la labor que Dios nos ha encomendado hacer, y no lo hacemos por ninguna otra cosa, sino simplemente por una razón. Es la manera de retribuir todo el amor que Dios nos ha dado y la salvación que nos ha regalado y la vida eterna que nos espera por sus promesas. Por lo tanto, yo digo, wow, la iglesia cristiana de Quilpué es una iglesia pequeña, humilde, y sí, busca constantemente el crecer espiritualmente y buscar pedirle a Dios que nos enseñe cosas mucho más profundas cada vez y no quedarnos simplemente en predicaciones que fueron al principio tan básicas, no dejando de ser importantes, pero queriendo alcanzar cada vez un mayor grado, no de conocimiento por el conocimiento mismo, sino porque es la única manera de poder descubrir mucho más profundamente a Jesús. Luego viene el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3, 7 al 13. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdan cuando Dios nos enseñó que nos iba a entregar una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre que solo tú conoces? Bueno, los que tienen las cualidades de la iglesia de Filadelfia sabrán que tienen un nombre nuevo, y ese nombre estará en la nueva Jerusalén, incrustado en alguno de los muros o de las columnas o cerca del templo o tal vez en la calle, ¿sí? Como un reconocimiento a lo que esta iglesia es para Dios. Esta iglesia la componen cristianos que son fieles, que son obedientes y que a pesar de su poca fuerza se habían mantenido guardando su palabra y no habían negado el nombre de Cristo. La única instrucción que les hace Dios es mantengan la fe, tengan fe, sigan confiando. Yo vengo pronto, ¿sí? Sigan confiando, yo puedo responder. Sigan confiando, tengan fe, la oración es poderosa. Tengan fe, sigan confiando, ¿sí? Yo estoy ahí. Aunque el mundo se esté desmoronando, sigan confiando, mantengan la fe. Qué impresionante, es un llamado a poder entender que dentro del caos máximo que pueda existir, Dios le está pidiendo a los hombres de la iglesia de Filadelfia, hombres y mujeres obviamente, que permanezcan fieles, ¿sí? Es como que si viniera ahora un gran terremoto como el que tuvimos hace un par de años acá en Chile y, y no salieras despavorido, desesperado y gritando y llorando y angustiado porque crees que se te va a venir el mundo encima, sino manteniendo la calma, la pausa, apurándote en salir, rescatando a las demás personas primero que tú, buscando mantener a la gente unida, calmada,
de alguna manera lo que está diciéndonos Dios es que en medio de la tempestad, como la que vivieron y experimentaron los discípulos, estando en el mar de Galilea, y Jesús viene caminando y hace que todo se calme, o cuando él dormía en la barca y las olas pasaban por arriba de la barca, una barca bastante débil, tiene que haber sido bien, bien frágil, y los discípulos decían, ¿y este duerme? ¿Cómo es posible? No está viendo lo que está pasando y está durmiendo, ¿sí? Y esa es la percepción que a través de ese relato se nos quiere mostrar, que nosotros muchas veces pensamos que Dios está impávido ante nuestra situación. La confianza y la fe nos hacen entender que Él nunca está así. Por eso Dios dice, yo hasta ahora trabajo igual que mi Padre. O sea, ellos permanecen trabajando. Y el trabajo que tienen ellos, ¿sí?, es el trabajo de estar respondiendo cada una de nuestras peticiones. El trabajo que tienen ellos es estar quebrantando el corazón de aquellos que pertenecen a su familia, porque es la única manera que el quebranto traiga la humildad y la confianza. Porque si hay algo que desea Dios, es que cada uno de los que son sus hijos, de cada uno de los que somos sus hijos, pertenezcamos a Filadelfia y a Esmirna. Filadelfia es famosa por ser productora de los mejores vinos de la región, ¿sí? Es una ciudad extremadamente fértil, posee una gran industria textil, también una industria de cuero, y era un centro establecido para difundir la cultura griega. Imagínate lo que, lo que se difundía ahí, una cultura totalmente diferente a la cultura cristiana, ¿sí? La cultura griega es una cultura totalmente contraria, ¿sí?, a la cultura de tener un solo Dios. Ellos veneraban muchos dioses, era una cultura que veneraba la filosofía, y no solo una, sino diferentes filosofías. Todo lo que uno aprende en el colegio o en la enseñanza media o en la universidad tiene que ver con estos filósofos que vienen de Grecia. Y estas filosofías, cuando uno las empieza a estudiar o si conoce algo de ellas, se da cuenta que tú podías decir con un versículo, ¿sí?, esa filosofía es equivocada, es errónea. ¿Tú te imaginas lo que significaba decirle eso en ese momento como cristiano a los griegos que estaban inundando con su filosofía toda la ciudad? Era imposible. ¿Sí? Eran condiciones bajo las cuales era muy difícil que la iglesia de Filadelfia pudiese contaminar, entre comillas, a todos los demás, excepto por una cosa: ellos seguían teniendo amor fraternal, no solo por los que pertenecían a la iglesia, sino por todos aquellos que no. Y seguramente oraban, predicaban, compartían, ¿sí? No andaban con el plan de salvación como andamos nosotros, no tenían esa posibilidad, pero tienen que haber entregado algo. Por lo tanto, es una iglesia, al igual que Esmirna, preciosa. Preciosa por su abnegación, por su perseverancia, ¿sí? Esta es una iglesia en la que el Señor se revela de manera muy especial, porque habla a sí mismo como una iglesia pequeña que se está conduciendo como Él, que se precia de ser santo, justo y verdadero, ¿sí? El Cordero de Gloria habla de lo que es y de lo que tiene. Y esta iglesia era así, muy similar a Él, ¿sí? El remanente en Filadelfia vivía guardando su palabra, igual que lo hacía la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y quien guarda su palabra, ¿sí?, vive en santidad. ¿Sí? Quien desea vivir en santidad, guarda su palabra. ¿Sí? El Señor mismo oró diciendo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Eso dice Juan 17:17. Y Jesús no solamente dice la verdad, sino que es la verdad en persona. ¿Sí? Cristo es la única, absoluta, verdadera y completa revelación de aquello que es Dios. Y Dios es verdad, por lo tanto su palabra es verdad. Y la calificación de verdadero
subraya lo que primeramente ha dicho de sí mismo. Jesús es santo, Dios es santo. Y aquellos que guardan su palabra, ¿sí?, para santidad, y aquellos que para santidad guardan su palabra, son santos. ¿Y qué significa santo? Apartados para Dios. Ahora, la suprema meta de Dios, que ya se había trazado a través del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad, es que no solamente llegáramos a convertirnos y ser sus hijos, sino que también fuésemos irreprensibles delante de Él, y que esta cualidad de irreprensibles hiciera de nuestros testimonios algo tan verdadero, tan natural, tan incluso emotivo, ¿sí?, que iba a ser muy atractivo para aquellos que honestamente desean y están buscando a Dios. Hoy en día, la gente necesita lo mismo. Necesita testimonios reales, testimonios no exacerbados, ¿sí?, testimonios honestos, testimonios que digan, yo soy otro, porque conocí a Cristo. Soy otro, porque recibí a Cristo. Y cuando recibí a Cristo, recibí todo el amor habido y por haber que el mundo puede necesitar. Y yo te estoy hablando a ti, ¿sí?, que la única manera de tener ese amor es recibiendo lo que yo recibí, a Cristo. Qué triste es saber que hay creyentes que aún todavía no quieren vivir para Cristo. Qué triste es saber que también hay muchos incrédulos, entre comillas, que dicen ser buenas personas, que no se quieren entregar a Cristo y no lo reciben en sus corazones. Qué terrible es ver cómo gente empieza a desperdiciar el tiempo siendo incrédulos y postergando la decisión, aun cuando están viviendo en angustia de recibir a Cristo, que es el único que puede cambiar esa condicionante. Qué triste es ver que hay muchos creyentes que, sabiendo que lo único que Cristo les pide es su corazón y no el sacrificio, ¿sí?, tardan en tomar esa decisión. Bueno, esos creyentes y esos incrédulos que están en esas condiciones no están perteneciendo, primero, como incrédulos, ni a la iglesia de Esmirna ni a la iglesia de Filadelfia. Pueden pertenecer a cualquiera de las otras 5. Y los incrédulos que no están tomando la decisión de recibir a Cristo no pertenecen a nada, sino a este infame mundo, y tienen una condenación sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre la eternidad. Y esa condenación es vivir el resto del tiempo eterno en el infierno. Ahora, el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es que Jesucristo entregó todo el poder a un hombre, David, ¿sí?, y Jesucristo tiene esta misma llave que tuvo David, ¿sí?, y esta llave representa algo, no es que sea una llave, ¿sí?, sino que representa el poder y la autoridad. Eso es lo que representa. Y qué hermoso que le diga a esta iglesia en particular, dice, yo puedo abrir una puerta cuando todas las demás se están cerrando o están todas cerradas. Y esa puerta, ¿sí?, se va a abrir y nadie la podrá cerrar, porque el que la abrió fue Jesús, que tiene la llave. Pero para que esa puerta, dentro de todas las puertas cerradas que se te están cerrando o que ya se cerraron en tu vida, se puede abrir cuando tú eres leal para guardar su palabra, cuando tú eres obediente a su palabra, cuando tú eres genuinamente humilde delante de su palabra, cuando tú mantienes la fe, aun cuando estés viendo por un largo tiempo todas las puertas cerradas. A pesar de eso, nunca nada te faltará, ¿ok? Porque Dios dice, estaré contigo todos los días de tu vida. Y tú has tomado esa promesa como una verdad absoluta,
que te permite a ti confiar plenamente en que aquel que lo dijo porque lo dijo siendo esta promesa una promesa verídica. Y tú la vas a experimentar a través de esta condicionante que él pone. Y es una sola. Confía. Mantén la fe. Sé perseverante. No cambies tu testimonio. ¿Sí? Vive para Dios. Sigue teniendo tu oración olor fragante en la medida que tú vas haciendo todo eso que te está pidiendo Dios. Ahora dice que hay una clara advertencia con un doble propósito por parte de Jesucristo a la iglesia de Filadelfia, y es la doble lucha y batalla de la fe que esta iglesia está sosteniendo. Por un lado, está luchando contra un ambiente mundano lleno de odio. ¿Qué crees que estamos haciendo nosotros los cristianos? Si estamos viviendo para Dios, estamos luchando contra un mundo mundano, ¿sí? Con un mundo lleno de odio, un mundo plagado de injusticias, un mundo plagado de egoísmo, un mundo individualista, un mundo consumidor, un mundo que te está impregnando todos los días la mente de esas ideas de lo que tienes que conseguir para ser feliz. Bajo esa misma condición, nosotros estamos viviendo como estaba viviendo la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Y también dice que hay una batalla sin cuartel contra los que se dicen ser verdaderos judíos, pero no son más que sinagoga de Satanás. Bueno, y hoy día, ¿cómo estamos nosotros? Estamos luchando, ¿sí? Y teniendo una batalla sin cuartel con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha la está llevando a cabo Dios contra el mismo Satanás. Pero ¿y nosotros qué? Si el mundo está a cargo del príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas es Satanás, y tiene huestes espirituales de maldad, sí, que son los ¿cómo se llama? Demonios, ¿con quién crees que nos estamos enfrentando? ¿Quién crees tú que está guiando a la gente? ¿Sí? Doctrinas demoníacas. A lo mejor una doctrina demoníaca es la doctrina de la humanidad, y para el hombre se ve sano, se ve bueno, se ve fructífera, se ve hasta elogiable. Pero tú y yo sabemos que eso va en contra de la doctrina divina. Por lo tanto, nosotros estamos igual que la iglesia de Filadelfia si somos creyentes que estamos viviendo, ¿sí?, para el Señor. Estamos luchando contra un ambiente mundano lleno de odio en este mundo plagado de esto y de egoísmo y otras cosas. Y también estamos luchando contra aquellos que dicen ser judíos, y esta referencia es con aquellos que dicen ser cristianos. ¿Tú sabes cuántas iglesias se dicen ser cristianas y no lo son? Bueno, ahí tienes una manera de ver. Ahora, la iglesia de Filadelfia se había apoyado en Jesús, ¿sí?, en cuyo nombre hay poder. Esta iglesia nunca negó a Cristo, ¿sí? Por eso Dios le abrió una puerta que nadie podría cerrar. Tenía mucho coraje para declarar su fe, ¿sí? Y vivían un cristianismo radical, ¿ok? No comprometieron su testimonio jamás, y no tenían nada que perder. La segunda instrucción que el Señor le da a Filadelfia era advertirlas contra el mundo religioso, es decir, los cristianos sin Cristo, lo que yo les mencionaba recién, que él les llama sinagoga de Satanás. Esta escuela de Satanás siempre ha tenido una rivalidad encarnizada con respecto a cristianos que son como la iglesia de Filadelfia, ¿sí?, hasta el día de hoy. Y está tomando cada vez más fuerza, pero aquí la grandeza del Señor a la iglesia fiel de Filadelfia, que le dice y le da esta bendición: yo haré que vengan, mira, qué tremenda bendición, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he mandado, por el fiel testimonio de cristianos tipo Filadelfia. Son cosas indescriptibles las que nos esperan a nosotros si somos vencedores como los vencedores de la iglesia de Filadelfia. Y podemos hacer alusión a todas ellas porque no se pueden explicar racionalmente en esencia. Y yo vuelvo a hacer mención de este gran ministerio que tiene esta iglesia, la de interceder orando
¿Cuántas respuestas hemos recibido? ¿Cuánta gente busca que en nuestra iglesia oren por personas enfermas, por personas necesitadas, por personas que requieren salvación, por personas que están buscando trabajo? Y ese es un privilegio que solamente Dios lo otorga a aquellas iglesias, y en particular a aquellos creyentes de una iglesia como una iglesia de Filadelfia hoy día, que son humildes, perseveran, son fieles, son obedientes, guardan su palabra para ser santos y guardan la santidad por medio de guardar su palabra. Experimentan el crecimiento espiritual, buscan el crecer espiritualmente, no le temen a nuevos desafíos que se producen por el crecimiento espiritual, porque el crecimiento espiritual trae por consiguiente desafíos que son muy poderosos, porque la vara se va poniendo cada vez más alta. Y no es que Dios esté exigiendo más cosas del creyente, sino que le está diciendo: permite que el Espíritu Santo ejerza más poder en tu corazón para poder lograr esos objetivos, que no son otra cosa que mantengamos la fe, mantengamos la perseverancia, sigamos confiando, que creamos toda la palabra de Dios. Y por eso también podemos apreciar algo que de verdad es fundamental. Si el Señor viene pronto, tú debes creerlo. Y si el Señor viene pronto, tú tienes que tomar ciertas decisiones. Tenemos que tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones están orientadas a estas dos constantes que se traducen en dos palabras que dan la clave de lo que es un creyente de olor fragante para Dios: humildad de corazón y alabanza sin reserva. Entonces, Esmirna es constante en el crecimiento espiritual y es humilde de corazón. Y Filadelfia es leal para guardar la palabra. Entonces, si tú juntas estas dos cosas, ¿sí?, nosotros tenemos que ser constantes en el crecer espiritual y ser leales para guardar la palabra de Dios y hacerla viva en nuestros corazones. Ambas iglesias poseen un testimonio que evidencia su vida como siervos, por lo tanto nosotros tenemos que también evidenciar lo mismo. Y la manera de ser siervos es postergándonos a nosotros, siempre ser segundos, ojalá terceros, ojalá cuartos, pero siempre dejar que otros reciban, ¿sí?, todo nuestro amor, y no esperar que recibamos nosotros otra clase de amor que no sea el amor de Dios, que con eso, ¿sí?, ya quedamos más que satisfechos. La mayoría de los creyentes caen en ese grave error de dar para recibir. Caen en ese grave error de decir, sí, yo estoy amando, pero nunca recibo amor, entonces voy a dejar de amar. Caen en el grave error de creer que ya tiene que haber un momento en que se tiene que dar vuelta la tortilla y tenemos que empezar a recibir porque hemos dado mucho. Jesús dio hasta la muerte. Y si tú quieres ser siervo de Cristo, tú quieres ser parte de la iglesia de Esmirna y parte de la iglesia de Filadelfia, tienes que cambiar ese switch. Tú tienes que entregarte por completo a otros. Y no tiene nadie que entregarse por completo a ti. No es una ecuación que formule, ¿sí?, esta posibilidad. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando tú te entregues, habrán otros que se entreguen a ti. Por lo tanto, va a ser recíproca la entrega. No, al contrario, todo lo que dice la palabra de Dios es: entrégate, sirve, postérgate, muere a ti mismo, ¿sí?, vive para otros, entrega amor. Bueno, también son olor fragante, y eso se reconoce cuando somos olor fragante en oraciones respondidas. También una característica de estas dos iglesias y de este grupo pequeño de creyentes es que pertenecen a iglesias pequeñas, iglesias que al ser pequeñas se mantienen unidas, son iglesias misioneras,
Nosotros no tenemos esa característica porque no tenemos mucho dinero como para dar misioneros, pero hacemos lo posible por tener folletos, compartirlos, invitar a gente a las prédicas. Ahora que tenemos este sistema que está administrando Cristian y manda el mensaje a todos los creyentes, y todos los creyentes de la iglesia lo podemos mandar a muchas otras partes. Yo curso invitaciones cuando empieza la reunión, y somos conscientes de saber que Dios está permitiendo y controlando todo. Eso también es una cualidad de estas dos iglesias. Y eso esto también tiene un alcance, ¿sí? Porque son creyentes que nos están preguntando por qué. Simplemente están diciendo, Dios tiene un propósito y nunca un despropósito. Por algo Dios mandó esta prueba, por algo Dios permitió esta situación, por algo Dios, por algo Dios, por algo Dios. Entonces nunca está el por qué, ¿sí? Porque hay muchos creyentes que entran en ese juego. ¿Por qué me ha durado tanto la enfermedad? ¿O por qué esta situación la estoy viviendo y experimentando por tanto tiempo? ¿Sí? Siempre hay una razón. Y esa razón fundamentalmente es una: el quebranto. ¿Cuál es ese quebranto? Que se quite tu orgullo. ¿Cómo se quita tu orgullo? Pide ayuda. Pide ayuda. En la multitud de consejeros, ¿sí?, hay sabiduría. Eso dice Proverbio. Eso significa que en la mayor cantidad de consejos que pidas a una persona de fe, ¿sí?, vas a encontrar sabiduría. También son personas espirituales, confían plenamente en Dios, viven para Él y por Él. Qué impresionante todo lo que existe en estas dos iglesias que de alguna manera minimizan tanto el que las primeras 4 iglesias que estudiamos, pero de las cuales nunca hicimos mención, de sus virtudes. Porque ya Dios nos dijo, prefiero que sea frío o caliente. O sea, sé frío, sé incrédulo. Con Él puedo hacer algo. Sé caliente, es decir, sé un creyente ferviente, como Esmirna y Filadelfia. Pero no estés en esa situación de ser ambiguo, porque a mí me produce asco eso. El que piensen que porque tienen algunas virtudes, se pueden compensar esas virtudes con las cosas malas que están haciendo. Entonces el creyente tiene que entender que definitivamente lo que Dios está buscando es coronar la vida de cada uno de sus hijos. Y la única manera de coronar la vida de cada uno de sus hijos es que sus hijos sean obedientes, sean humildes, sean de un crecimiento espiritual constante, que guarden su palabra, que sean santificados, que sean santos, que busquen la santidad, que no sé, apropien la sana doctrina, deseen la sana doctrina, estén siempre contemplando las doctrinas equivocadas que están tratando de ingresar en sus corazones. En fin, eso es lo que busca Dios. Y finalmente, vamos a ver Mateo 25, 23. Esto está en la parábola de los talentos. Dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Antes de eso, en el versículo 14, cuando empieza la parábola, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Y en el versículo 20 dice, y llegando
El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí tienes 2 diferencias. Uno recibió 5 talentos y el otro 2 talentos. Entonces no significa por la cantidad, ¿sí? La recompensa es por la fidelidad, ¿ok? La recompensa es porque seas fiel sobre lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, yo predico, pero yo no soy pastor ni me siento pastor. No trabajo el tiempo completo para el Señor, pero estoy siempre constantemente en comunión con Él. Así me siento, hablo con Él, oro a Él. Estoy siempre como pensando las cosas como en esa perspectiva divina. Y, y hace mucho tiempo, cuando yo recién me convertí, le pedí ciertas pruebas a Dios de que yo estaba en la fe correcta. Y, y cuando le pedí esta prueba, es una historia que otro día os contaré, que tiene milagros de por sí insertos, me llevó a que, faltando muy poco para que terminara un día, y en ese día con Emi nosotros teníamos que concluir un viaje, yo le digo a Emi: ¿sabes qué? No he recibido la respuesta que le había pedido a Dios para saber si estaba en el camino correcto, en el camino de, de conocerlo a Él, de que el haber recibido a Cristo era la, la decisión correcta. Y recuerdo que en la casa donde estábamos, el amigo que vivía en esta casa, eh, dos o tres horas antes de que tuviésemos que dejar esa casa, me invita a un estudio de la Biblia. Y en ese estudio de la Biblia había niños que tenían entre 8 y 16 años. Y esa tarde él les pidió a estos niños que me entregaran su testimonio. Y, y partió el más pequeño dando su testimonio muy breve, un niño que no tenía mucha vida, tendría 8 años, y aún recuerdo parte de su testimonio. Me dijo, en su testimonio me dijo: desde que yo recibí a Cristo, dejé de mencionar la palabra aburrido. Bueno, y así sucesivamente fueron dándome testimonio todos esos niños hasta llegar al último muchacho, que era el mayor, que tenía 15 años, pero con el mismo impacto en su testimonio, testimonios muy genuinos. Y yo ya en el quinto testimonio se me caían las lágrimas, no de emoción, sino de vergüenza, de haberle tenido que pedir a Dios una prueba. Te doy gracias a Dios por eso que Él trajo mi vida. Yo me acuerdo que cuando llegué a Chile de ese viaje, le pedí a Antonio que me instruyera en todo lo que él sabía. Y, y con él pude estudiar 14 años. En el intertanto, Antonio me pidió que, aprovechando mis viajes por trabajo, eh, abriera la iglesia de La Serena. Y, y fue extraordinario. Después la de Concepción también fue extraordinario. Y finalmente en Punta Arenas. Eh, Siempre mi intención fue atender los llamados de Dios como servicio. Y, y es lo que hago hasta ahora, con un agrado máximo, no porque
me escuche mucha, poca o algunas personas, sino porque sé que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Si escuchan muchos, qué bueno. Si escuchan pocos, qué bueno. Si escucha uno, qué bueno. ¿Sí? No estoy por los aplausos o por algo por el estilo. Doy mi tiempo, que es muy breve, eh, para su gloria, no para la mía. Y, y creo que lo hago con mucha humildad. Nunca me he sentido conocedor o poseedor de todo lo que Dios sabe, y me ha arrojado nunca esa virtud. Siempre me he sentido uno dentro de todos los que componemos la iglesia de Quilpué, y uno más, ni siquiera uno por sobre, sino igual que todos, incluso a veces menos. Y mi capacidad de entrega la supedito todos los días a Dios para que Él me la dé, porque yo no tengo esa capacidad. Pero finalmente yo sé que hay otros que tienen la capacidad de orar, y eso también es una virtud extraordinaria. Es un ministerio silencioso, pero espectacular. Y, y puede que ese otro creyente que ora es como el creyente de los 5 talentos, y yo que predico soy como el creyente de los 2 talentos, y así me tengo que sentir, y así cada uno de ustedes se tiene que sentir, para que su servicio sea igual de importante, y ustedes sientan y todos sintamos que el servicio a Dios es igual de importante. Es importante el que hospeda, es importante el que comparte un folleto, es importante el que comparte un testimonio, es importante aquel que lleva a alguien a Cristo, es importante el que es maestro y enseña, es importante el que predica, es importante el que ora, es importante el que suplica, es importante aquel que presta la casa para que se haga una reunión de oración o se haga un estudio de la Biblia. Es importante el que haya alguien que esté preocupado de organizar esta reunión y después de editarla y enviarla a otros. Ese es el servicio, y cuando una iglesia funciona como un cuerpo, y ese cuerpo sabemos que es el cuerpo de Cristo, y está todo unido, no hay partes individuales, sino que el conjunto de esa unión hacen que el cuerpo sea perfecto. Somos una iglesia de olor fragante. Y esos creyentes van a llegar al cielo habiendo recibido 5 talentos, 4 talentos, 2 talentos. Da exactamente lo mismo el talento que te haya dado Dios. El Señor nos va a poder decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esta es la parte más extraordinaria de este versículo. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no me puedo ni siquiera imaginar, ni siquiera me puedo, no sé, darme cuenta de cuál es el gozo que tiene Dios. Pero debe ser un gozo magnífico. Y que Él me esté diciendo, o me llegue a decir, ¿sí?, que en poco he sido fiel y que sobre mucho me pondrá. Ok, gracias Dios. Pero si me dice que yo voy a poder entrar en el gozo de mi Señor, no hay mayor premio. Vale absolutamente toda la pena, la entrega, el estar en segundo, en tercer, cuarto lugar, en postergarme yo, en postergar mis anhelos, en tratar de que otros puedan disfrutar con mi vida, con mi entrega, con mi amor, con mi gratitud, con mis predicaciones, con mi humor. O sea, eso tiene un valor que, que hoy día, si tú lo aprecias, trae como consecuencia un gran premio: entrar en el gozo de nuestro Señor, nuestro amado Jesús. Finalmente, para terminar, vamos a ver Apocalipsis 12:11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Podemos vencer solo por medio de la sangre del Cordero.
de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Y la palabra del testimonio de ellos, que hacen, ¿sí?, que otros escuchen que Jesús pagó en la cruz por los pecados de todos y cada uno de los de este mundo. Y al hacerlo, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendito sea Dios por estos hermosos mensajes que nos ha traído a nuestros corazones. Yo espero que el Señor nos bendiga, trayendo a nuestra mente cada uno de estos mensajes para que estén permanentemente haciendo eco en nosotros y calen tan profundo que hoy día, mañana, pasado o haya sido antes, la decisión que tomemos sea de ser un creyente de Esmirna o Filadelfia. Y yo espero que esto suceda en el corazón de todos los que son mis compañeros de batalla en la iglesia de Quilpué y ojalá muchos más. Y esta decisión la tomen antes de que el Señor venga, como no sabemos cuándo es, la tomen ya. Pero sin duda el Señor viene pronto. Y yo creo que el Señor nos ha privilegiado trayendo este mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor en un momento crucial, no solo para el mundo, para nuestras vidas, para nuestras familias, sino para Él. Porque yo estoy seguro que Él desea que saliendo del tribunal de Cristo, sus palabras quieran ser las que hemos oído hoy día. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, nuestro amado Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor porque un día fuiste a la cruz de Calvario, Señor, y moriste por nosotros, Dios. Un día moriste por mí y por cada uno de mis amigos cristianos de la iglesia cristiana de Quilpué y por aquellos que estén oyendo, que también son hijos tuyos. Gracias Dios porque ese día tú abriste el cielo y nos llevaste por un par de segundos a conocer el cielo y sentimos tu presencia, Dios. Y vimos y oímos esa gran fiesta que había en el cielo porque un alma, la mía y la de otros, se había salvado. Y de ahí empezó un caminar, Señor, por esta vida, que ha sido irregular. Hemos tenido altos y bajos, Señor. Ha habido veces que te hemos amado con todo nuestro corazón y otras veces que te hemos olvidado o que has pasado a estar en segundo plano. Nos hemos enojado contigo, Señor. Te hemos aplazado. No hemos hablado de ti delante de otros por temor, por vergüenza. Pero fuimos creciendo, Señor. Y yo te doy gracias porque crecimos en una iglesia de sana doctrina y esto nos ha ido permitiendo conocerte más profundamente, saber de tu carácter, descubrir, Señor, tu amor, saber también cuáles son tus peticiones para nosotros que somos hijos, entender también, Señor, que tú nos estás dando todas las herramientas para ser esos hijos de olor fragante que tú quieres. Y hoy ha culminado un espacio de tiempo, Señor, en donde estábamos tan complicados por lo que estaba viviendo el mundo y finalmente no ha sido tan terrible porque hemos ido disfrutando, Señor, de tu presencia principalmente, de sentirte en nuestros corazones, verte en nuestra vida a diario, Señor,
en que a pesar de toda la situación incómoda, de la incertidumbre, nada nos ha faltado, seguimos unidos con ese vínculo perfecto que es el amor entre nosotros, y es un amor que tú has puesto en nuestros corazones los unos por los otros, Señor. Pero principalmente ha servido Dios para poder instruirnos, Señor, y llevarnos a un punto en donde tenemos que tomar decisiones. Y ojalá, Señor, tú toques el corazón de cada uno de nosotros para que esas decisiones sean a favor tuyo. Bendito seas, Dios, porque eres perfecto, Señor. Todo lo que estás haciendo es para nuestro bien. Y lo que estás haciendo en el cielo, Señor, es maravilloso. Mansiones para cuando tú vengas, nosotros podamos habitar donde tú hoy día estás, Señor. Y sabemos que ese tiempo se aproxima, Señor, cada vez con más rapidez. Cada día que pasa, estamos un día más cerca de ti. Y por eso, Señor, siento que es perentorio que tomemos decisiones a favor tuyo. Y tal como dijo un día Josué cuando daba el discurso a su pueblo, no sé qué decisión van a tomar ustedes, pero yo y mi familia, seguramente conocía muy bien el corazón de los suyos, vamos a vivir para ti. Eso es lo que yo quiero oír de mis compañeros de milicia, Señor, de mi iglesia, y quiero ser yo el primero en decirlo. Señor, no sé qué decían otras iglesias, pero yo y nuestra iglesia hemos decidido, Señor, vivir para ti. En el nombre de Cristo. Amén.